Y vamos a entrar de lleno, si les parece, con nuestro invitado, gran invitado del día de hoy, don Davor Juranovic. Y aquí Cristian Pino ya tenía una pregunta preparada para partir. Bueno, el currículum de Davor es bien extenso, lo vemos ya hace cuántos años en televisión en general, los canales 20 que ha años. trabajado. 20. 20 Entre años. Canal 13 y 18 años en TVN. Y un hombre muy joven, muy Sí, joven. sí. Pero básicamente uno lo asocia a las fiestas patrias, a las actividades, ¿cierto?, de Fuerzas Armadas, que uno de sus frentes en el trabajo, 21 de mayo, y la parada militar, que me gustaría que nos comentaras, Davor, cómo se cruzó en tu vida, cómo llegaste a transmitir la primera parada militar. Ya va a ser el número 12, el desfile número 12. ¿Y cuántas hizo Patricio Bañados, que uno lo tiene como en la retina? Bueno, yo partí en esto el 2011, yo el 2010 viví en Inglaterra, me pedí un año sabático para profesionalizarme y estudiar, y volví en junio del 2011, Ya. y al poco tiempo llegó septiembre, ya no estaba, me parece Juan José Lavín, que lo había conducido el año anterior en el canal, y me piden, ¿te gustaría conducir la gran parada militar? ¿Quién te dice eso? Francisco Poblete, que era el Ya. editor de Mira. TVN en su minuto. Y me propone esto y yo digo, bueno, ya, sí, me tinca, me interesa y siento que me la puedo, porque igual es una responsabilidad mayor, ya que más allá de hacer las cosas para Televisión Nacional, que es donde yo trabajo, es una unión de canales que transmiten un programa que se da muy pocas veces para la Teletón y también para la parada militar y no hay más. La televisión chilena. ¿Y con qué edad era esto? Pues, 30 años. hoy un chiquitín. 30 años y bueno, me preparé, traté de revisar un montón de videos. Afortunadamente hoy día hay muchas cosas que están en YouTube de las paradas militares anteriores y en mi caso he tenido la fortuna de poder acceder siempre al archivo de TVN para ver otras paradas militares desde que se televisan, y además las que están guardadas en los archivos, hay unas que simplemente no están, que desaparecieron, y hay otros fragmentos que van apareciendo siempre a través de redes sociales, de alguien que logró digitalizar un pedazo de la parada de tal año, y ahí uno va construyendo y reconstruyendo un panorama para saber cuánto vale la historia, cuánto han cambiado, cuántas cosas se repiten y qué es lo que vamos a ver este lunes, por ejemplo. ¿Y qué es lo que vamos a ver este lunes? Bueno, este lunes para mí va a ser una parada militar bonita. Yo creo que para los que nos gustan los desfiles, la vamos a disfrutar mucho porque regresan las paradas militares como las conocemos. Producto de la pandemia del 2020 no hubo parada militar, hubo una ceremonia chiquitita en el patio del Patacal, adentro de la escuela militar, con un aforo de 50 personas. Yo fui uno de los afortunados que estuve ahí con el presidente Piñera y las autoridades del país. El 2021 tuvimos algo un poco mejor, que fue el regreso de la parada militar al Parque O'Higgins, pero sin público, también casi en familia, con el alto mando del ejército, un par de autoridades y los militares con mascarilla, con distanciamiento. De hecho, ustedes se acordarán, tú estabas en el gobierno en ese tiempo, hubo un instructivo para la parada militar Así de es. cuánto distanciamiento tendría que haber entre los soldados de las diferentes escuelas. Y ahora este 2022, este lunes, a las 10 de la mañana regresa la parada militar como Dios manda, con volantines, con asados, con militares, con el público, con el papá, con la mamá, con la tía, con la gente que viene de regiones y que vibra con todo esto. Davor, ¿va a haber público, va a haber pantalla? Se lo pregunté a la ministra de Defensa y ella en ese momento, fue hace bastante tiempo, no habían definido ese tema. ¿Nos puedes adelantar algo? Va a haber público, entiendo que hay, además de las butacas oficiales, que son las que entrega a través de invitaciones el ejército, también va a haber libertad de acción para que la gente pueda ir al Parque O'Higgins y se ubique donde siempre lo hace, que es frente a la tribuna oficial. Allí en años anteriores ha habido tribunas que la gente dice, bueno, me tapan, las mejores ubicaciones quedan para los que están apitutados, que tienen entrada. Bueno, eso no va a existir durante este año y la gente tiene que llegar, así como están haciendo cola No, porque había, para la reina reina. Isabel, bueno, hay que llegar tempranito si es que quiere ver al sobrino que va a desfilar ese día. habían puesto hasta pantallas en el último tiempo. Sí, yo creo que lo de las pantallas no estoy en el detalle técnico de la transmisión, pero me da la impresión de que es algo que llegó para quedarse ya hace algunos años y no habría por qué prescindir de aquello para este lunes. ¿Cuánto va a impactar que sea a las 10 de la mañana? Yo creo que para lo que es el público que va al Parque O'Higgins no va a impactar en nada, ¿Nada? porque el público que va para allá es un público cautivo, un público que le gusta esto y que probablemente, así como antes almorzaba y luego iba a la parada militar, ahora va a ver la parada militar y luego va a almorzar y se tomará su terremoto, logrará entrar a estas fondas si es que no hay tanta restricción. Vamos a ver cómo funciona aquello también. Y hay que ver qué pasa con la transmisión de la televisión chilena. El año pasado logramos 33 puntos de rating en un tiempo, Eso es mucho para que la es gente que nos mucho, está es escuchando. mucho. Hoy día un programa cuando marca 10 puntos ya uno dice, bueno, este programa le fue bien. Marcar más de 30 puntos es todo un récord y es lo que se logró el año pasado con la parada militar en un clima distinto. El año pasado llegamos a un 19 de septiembre del 2021 con una crispación en contra de las Fuerzas Armadas y el mundo militar que hoy día no está. Estábamos saliendo del estallido social,
estaba gobernando el presidente Piñera, habían otros hechos de la coyuntura que estaban sobre la mesa, y eso obviamente fue afectando la imagen y lo que iba a pasar en esa parada militar. Incluso uno revisa declaraciones de diputados, incluso del actual presidente Gabriel Boric, que fueron muy críticos de la parada militar del 2021, preguntándose por qué Chile gasta plata en la parada militar cuando estamos en tiempo de pandemia. Ese clima, por lo menos hoy día que estamos a 15, no lo he visto yo. Entonces, ¿tú crees que podría irle mejor incluso? Que hay mayor unidad en torno a que esta es una tradición de nuestro país. Tú has vivido 21 de mayo, paradas militares, y como decías, le va muy bien en el rating, por lo cual, considerando el hecho de la reina, también debería ser la tónica. Me gustaría saber qué anécdotas puedes haber recogido tú personalmente, porque también sé que has hecho una investigación que vamos a hablar más adelante. A ti, ¿qué anécdota te ha tocado ver durante estas paradas militares, las ya 12, bueno, las 11 que has vivido? Sí, son 12 paradas militares, una que no hubo. El 2020 hubo un desfile, un saludo y una condecoración a los militares que habían estado custodiando las zonas de seguridad en el estado de emergencia. Yo me pregunto cómo le debe pesar a Mario Desbordes. No, yo puedo desclasificar eso, no, ya, me lo voy a guardar, pero le duele. Sí, porque al ministro de Defensa es como el momento culmine de su carrera de ministro de Defensa, pasar revista a las tropas con el presidente en la parada militar, más allá de todo el trabajo que se hace, siempre es un momento importante. Y Mario no lo tuvo. Te vamos a pedir, Davor, que dejes como un enunciado de... El LIB. Claro, si el titular, para que después nos vayamos a la pausa y entremos de lleno a todas esas experiencias. Sí, experiencias y también lo que dice la historia. A mí me gustaría hablar de la parada militar de 1972, que yo creo que va a marcar la parada del 2022 porque se cumplen 50 años, por lo que tiene que ver además la presencia en la primera fila este año de Carolina Toá, de la ministra Maya Fernández, que son hija y nieta de dos protagonistas del 1972, de Salvador Allende y de el ministro Toá, que fue el ministro de Defensa de Salvador Allende. Hoy día su hija también va a estar en ese lugar. Así que me gustaría hablar de esa parada militar y de las anécdotas de lo que pasó en aquel tiempo. Ay, me encanta, ¿viste? Nos vamos a la pausa, pero muy interesado, ¿no? La parada de 1972. A la vuelta, con Davor Juranovic. Ya, atento, vamos a ir. Jueves 15 de septiembre y estamos conversando de lo que será la gran parada militar de este 19 a las 10 de la mañana. Pero le recordamos que está con nosotros R2G, el aliado esencial para su negocio. Ellos cuentan con un servicio de excelencia en el mercado de la seguridad, integrando seguridad física, videovigilancia, tecnología y supervisión. Conoce más en www.r2g.cl. Y quedó planteado. La parada militar de 1972 que Davor la compara con lo que se va a vivir este 19 de septiembre en el Parque O'Higgins. Claro, ¿por qué? Por lo menos el escenario es el mismo. El resto de los actores todos han cambiado, pero yo creo que este año va a estar muy marcado por dos cosas. Uno, que en 1972 fue la última vez que la parada militar se hizo en el Parque Cousiño. A los pocos meses cambió y pasó a llamarse Parque O'Higgins. La parada militar de 1972 fue la primera parada militar donde la elipse estuvo por fin, después de muchos ruegos, pavimentada. Por fin se pavimentaron esos 500 metros de explanada, 80 metros de ancho, y allí tuvo mucho que ver el general Carlos Prats. Mira. Habían crispación política del año 1972, como había sido también a fines de los años 60, y de alguna manera el presidente Salvador Allende, para tener, no sé si la venia, pero el cariño de los militares, le dio el vamos y el visto bueno a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas para que por fin se lograra este viejo anhelo que era pavimentar la elipse del Parque Cousiño en ese tiempo. Así que el año 72 debutó el pavimento, debutaron las bandas sobre el pavimento y los caballos se desbocaron en su mayoría ese día porque no estaban acostumbrados a que los ruidos de las trompetas, de los tambores resonaran en el pavimento, y eso obviamente espantó a muchos caballos. Y lo anecdótico que iba para la parada militar de 1972, yo he investigado profundamente este tema, no es que esto lo saqué ni de YouTube ni de Google, sino que lo he investigado
a través de las publicaciones de la época, y en 1972 sucedió un hecho que no se repitió nunca más en una parada militar. Llegaron los guasos, le entregan al presidente Salvador Allende el cacho con chicha para que pueda hacer el brindis por nuestro país, y de pronto los dos cachos presidenciales que comenzaron a pasearse, no había COVID en ese tiempo, entonces pasaba de boca en boca tomando cada uno un poquito un sorbo de chicha, y finalmente de los dos cachos que comenzaron a recorrer la tribuna, regresó solo uno a las manos del guaso, del club de guasos Gil Letelier que había entregado estos cachos. No apareció nunca más, y por eso hasta el día de hoy se busca cacho con boquilla de plata y con el escudo de Chile en un costado, es la referencia que hay, pero no apareció nunca más. Interesante, ¿eh? Interesante esa pérdida. Otras anécdotas más conocidas, como por ejemplo la del general Parera en el año 1990, de regreso a la democracia, una periodista que no ubicaba tampoco las autoridades de gobierno. Han pasado muchas anécdotas en este día. Pero yo quiero preguntar, ¿por qué Davor sabe más allá de los 12 años de la parada militar? Claro, pues. ¿Por qué Davor Porque sabe tanto? ¿Por qué has investigado tanto? Bueno, la verdad es que yo siempre he tratado de ser bien profesional en las tareas que me toca asumir en mis transmisiones televisivas, y cuando partí en la primera parada militar, bueno, busqué lo que había, y lo que había no era mucho, era más o menos repetir lo mismo que estaba consignado a través de YouTube, de Google, pocas publicaciones sobre el tema, algunas publicaciones oficiales del ejército que sentía yo tenían una visión bastante parcial respecto a lo que había pasado, sobre todo entre 1973 y 1990. Uno había escuchado algunas cosas y veía las publicaciones del ejército que decían otras, pues, no decían lo que yo había escuchado. Entonces dije, bueno, esto no está escrito, y comencé a investigar también para nutrir con nuevos datos y no repetir siempre lo mismo. Yo no puedo partir todas las paradas militares repitiendo lo mismo del año anterior y del año anterior y del año anterior. Trato de buscarle un cariz distinto, y por eso ya hace algunos años me aboqué en mi tiempo libre a la Biblioteca Nacional, a recorrer, a reproducir, a sacarle fotos, a sacar datos, información sobre revistas y diarios de la época, Revista Bea, Revista Arcilla, los diarios La Tribuna, el diario La Hora, La Tercera, El Mercurio, que son siempre, obviamente, diarios pivotales, y ver de alguna manera cómo se iba contando la historia, y en base a eso yo fui reconstruyendo mi propia historia, que la he ido escribiendo, y que le he puesto además como fecha de inicio de esta investigación, porque las paradas militares en el Parque O'Higgins vienen desde 1896, y obviamente investigar tanto para atrás no voy a terminar nunca, así que me aboqué a las paradas militares desde 1962 hasta ahora, que son las paradas militares que se han transmitido por la televisión. La primera vez que una cámara fue en el año 62, el año del Mundial, y de ahí para adelante, bueno, la tele ha sido protagonista y ha podido televisar todos estos problemas, fricciones, cosas que han pasado en ese lugar con el Ford Galaxy, con los Jeep, con los caballitos que siempre se portan más o menos nomás, y con tantas cosas que han sucedido y que han quedado para el anecdotario. Davor, ¿cómo es la previa de tu participación y cuál es tu rol? Porque vemos que también durante el desfile están los locutores oficiales de cada institución. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuánto rato comienza antes? ¿Y qué buscas transmitir tú en ese momento previo? Bueno, lo que yo siempre busco todos los años es complementar lo que dice el locutor de la elipse. El locutor de la elipse es un protagonista, al igual del rol que me toca asumir a mí, y yo sé cuando él habla, sé lo que va a decir y sé cuándo se va a quedar callado. Y yo sé que en la transmisión televisiva, en la tele, no pueden quedar silencio, y en esos pequeños silencios, que a veces son de 20 segundos o de 30 segundos, es donde yo tengo que tratar de nutrir con un dato. No contar una historia, porque no da el tiempo. Hay solo 3 o 4 momentos donde quedan 3 o 3 minutos y medio de silencio, y allí uno puede contar una historia más amplia, que este año anticipo va a estar marcado por la parada de 1972, porque se cumplen 50 años de aquello, y por la presencia obviamente de Carolina Toay, de la ministra Maya Fernández. También el ejército ha querido este año darle el énfasis de la presencia del hombre, del ser humano, del soldado, de la mujer chilena. No va a haber este 19 de septiembre ningún tanque, no va a haber ningún material bélico, el ejército solamente va a presentar unas motocicletas, unos Fortrack, va a ser el único material bélico más o menos de guerra que uno va a poder ver, pero no van a haber tanques, quizás muchos lo van a echar de menos, pero no van a estar presentes los tanques este año. ¿Cuánto durará su duración? Bueno, calculamos que unas 2 horas y media más o menos, pensando en que la presencia de los guasos siempre toma más o menos la media hora inicial, pero yo creo que más allá de todo el protagonismo que tienen los militares, la armada, los aviadores, los carabineros, la policía de investigaciones, también es importante el rol que va a tener el presidente Gabriel Boric,
es su primera parada Esa militar. era mi pregunta. Es su primera parada militar, o sea, yo creo que allí es donde van a estar puestos los ojos de los militares, de las otras autoridades, de nosotros como periodistas para ver cuáles son los gestos, el comportamiento que tiene el presidente, el seguimiento además del protocolo que tiene una parada militar. Recordemos que él tiene que revistar a todas las tropas de norte a sur en la elipse. Ya lo decía, son 500 metros de explanada, donde el himno nacional se va interpretando al unísono por las diferentes ramas. Así que hay Sí. que ver cómo se hace eso, cómo se ve, cómo luce el presidente. Lo bueno para él que no va a tener que llevar el paso, que hemos visto que le cuesta un poco. Y... Hoy el video del niñito. Sí, ¿Lo viste? el imitador. El imitador. Pero efectivamente yo creo que el tema del presidente Boric va a ser todos los ojos sobre él, porque incluso fue pregunta en campaña al respecto de si iba a ir o no iba a ir a la parada militar por algunos tweets anteriores. Pero también el rol de tuyo, Davor, no es solamente complementar 20, 30 segundos, sino que hemos visto un rol relevante como entrevistador de las autoridades y del comandante en jefe. Fue conocida la pregunta que hizo Davor a un comandante en jefe en un momento difícil. ¿Te toca también entrevistar en esta parada militar al general Iturriaga? Y al presidente de la República. Así es, unos minutos antes de que comience la transmisión vamos a estar conversando con el general Iturriaga, que nos ha dado entrevistas por lo menos desde que asumió el mando del ejército el 9 ¿Podría de ser marzo. la primera, la tuya? Sí, va a ser una entrevista muy breve, pero obviamente tenemos que abordar también los temas de la coyuntura. El ejército y las Fuerzas Armadas en particular no han tenido una vida de color rosa durante los últimos 5 años, ha habido problemas y obviamente algo de eso trataremos de abordar con él, que es el protagonista, el dueño de casa, el que le da la bienvenida a sus camaradas militares y por primera vez en muchos años, creo yo, no le va a dar la bienvenida a otros comandantes en jefes de Fuerzas Armadas amigas. Siempre había mucho invitado extranjero, este año no van a haber invitados, quizás por el COVID, quizás porque no sabía. hay problemas. Bueno, van a estar los agregados militares, obviamente, de los otros países, embajadores, que el cuerpo diplomático ha apostado en nuestro país, pero no va a estar presente como uno dice, bueno, está presente el general no sé cuánto de Perú o de Bolivia o de España. El año 72, por ejemplo, estuvo presente un mariscal ruso, a la usanza de la época, el mariscal aéreo de la Unión Soviética, Pavel Kutuzov, vino a la parada militar de 1972 e incluso agarró un sorbo de chicha. Dicen que se le cayó un poquito, pero bueno. Oye, Davor, cuéntame, ¿hay alguna pregunta? ¿Te piden las preguntas antes? ¿Hay algún tipo de censura en estas entrevistas que le haces tanto al presidente de la República como al comandante en jefe? No, son cosas más que nada protocolares, no opera esta cortina como que uno pudiera pensar de que hay que pasar las preguntas, no, es lo que salga allí. Además, obviamente hoy día estamos a 15, pensar lo que uno va a preguntar el 19, el panorama puede cambiar mucho en 4 días, hay que ver qué pasa el fin de semana, qué pasa el 18 también en el Te Deum, hay coyunturas que a lo mejor se pueden ir asociando a la parada militar, así que bueno, falta mucho todavía, hay que ver si ese día hay incidentes. Tú si puedes hay... preguntar, tienes carta blanca para preguntar, no es Sí. ¿qué le parece esta parada militar? Grandiosa, estupendo, no, tú o preguntas sea, lo que quieras. carta blanca ahí y siempre, como periodista siempre tengo carta blanca, es nunca yo lo sé, sentido Davor, censura en ningún minuto de pero nada. es importante aclararlo a quienes nos escuchan. Mucha gente puede pensar que una entrevista que está arreglada. Sobre todo en TVN, ¿no? No, o sea, yo el año pasado en la parada militar, minutos antes, entrevisté al general Ricardo Martínez, que terminó después desfilando en los tribunales de justicia, al igual que sus antecesores, y yo le pregunté sobre el tema de la imagen de los militares y sobre el desfile de generales. Son generales 4 estrellas finalmente, o sea, no un general de brigada ni de división, son generales de 4 estrellas que están al mando de más de 40.000 hombres, y obviamente tienen que estar preparados para preguntas fáciles y para preguntas que a veces pueden ser incómodas. Así es la vida, son las cosas que vienen con el cargo, con los presidentes, con los ministros, con alcaldes, con concejales. El cargo no es pura foto, no es puro cortar cinta. Ese era el momento que yo estaba comentando, que había causado revuelo, había salido en todos los noticieros, no solamente en TVN, esa pregunta de Davor Juranovic. Davor, muchas gracias por este tiempo contándonos algunos pasajes. Nos contaste solo la parada del 72. Imagínense todo lo que va a tener ese libro que esperemos que se estrene pronto. Que nos diga ahí, ¿qué esperas? ¿Cuándo va a salir ese libro? Ojalá que pronto lo podamos publicar, ya está casi listo, casi completo. Bueno, le vamos a agregar obviamente el capítulo del año 2022, esperando que pasen cosas y hay como... No queremos decir historia secreta, porque está media manoseada esa palabra, sobre todo en esta semana con la historia secreta de la convención, pero hay muchas infidencias, entrevistas, hay gente que nunca ha dado una entrevista que también está entrevistada para mi libro, así que
Espero que pronto tengamos la posibilidad de publicarlo. Yo creo que va a ser un muy buen insumo para conocer un poco más de este mundo. Y ahí lo invitaremos, pues, amigo. Mucho éxito el 19. Gracias. Tremendo invitado, ¿ah? Nos vemos el lunes 9:45 de la mañana, la gran parada militar del año 2022. 9:45 usted, nosotros que vamos a estar en la tribuna, tenemos que estar Tengo como que salir antes de las 9 de la antes, mañana. antes, sí. Bueno, nos veremos por ahí. Nos veremos Muchas gracias ahí. por invitarme. No, Ahí estamos estamos muy dados. contentos, tremendo invitado. Usted escuchó ahí de uno de los protagonistas de este 19 de septiembre, así que usted sigue aquí en Mujer de Palabra